Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 7. Clase 115. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 12. Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En unanimidad dijeron amén. Todos los que estaban en el lugar se postraron sobre sus rostros y comenzaron a adorar. Y dijeron en unanimidad amén, una expresión universal que suele traducirse como así sea, con un sentido aprobatorio, o así es, como señal de reafirmación. Esta declaración fue en respuesta a los que clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios. El así sea podría referirse a los que todavía esperaban en la tierra el regreso del Señor Jesús, pero el así es se refiere a todos los que ya habían sido redimidos y estaban postrados en tierra delante de la presencia de Dios. Y comenzaron a adorarlo, destacando 7 cualidades de Dios que manifiestan la plenitud y perfección de su majestuosidad. Existencia única en el universo, manifestada a través de todos los espíritus que supieron entender su propósito y reconocieron su divinidad. Dios creó el universo para disfrutarlo a través de todos sus espíritus creados, ya fueran angelicales o humanos. Ahí estaban postrados una gran parte de los espíritus, a los que se les dio la posibilidad de existir y supieron reconocer el amor y la misericordia del Creador, que les permitió experimentar tanta gloria en sus vidas. Lo primero que destacan de las cualidades de Dios es su poder para bendecir. Quizás la declaración comienza en ese orden porque es una de las particularidades más destacadas del amor. La bendición. Una bendición es la expresión de un buen deseo que un creyente tiene en su corazón y que proviene de Dios hacia una persona o un grupo de ellas. Proverbios, capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es su palabra, el verbo de vida, que cuando está en el corazón del creyente, lo enriquece espiritualmente y le permite que todas las promesas que Dios le hizo se hagan realidad. Para todas las cosas que un hijo de Dios quiere emprender, necesita la palabra de Dios. No puede tomar una decisión en su vida que no esté sustentada por ella, porque todo lo que se realice sin su respaldo espiritual formará parte del reino del enemigo. Los espíritus fueron creados para hacer la voluntad de Dios y agradar al Padre Celestial en todo. Por tanto, vivir de su palabra es la mayor bendición para el creyente, porque sabe que es lo mejor para cada uno de sus hijos. La verdadera bendición es desearle a alguien que cumpla la voluntad de Dios o declararle cosas que favorezcan su crecimiento espiritual para mejorar su relación con el Creador. Cuando un creyente tiene la bendición de Dios, aún en los momentos de aflicción, sigue adelante con felicidad, porque sabe que dicho beneficio espiritual provoca que el enemigo se levante contra él, pero la bendición de Dios siempre lo hace prevalecer. Todas las contrariedades que se presenten en el camino son señales para que el creyente sepa que la bendición que recibió vino del Señor. Todas las palabras y acciones de un hijo de Dios deben estar fundamentadas en su bendición. No puede hacer nada por sí mismo. Por eso debe comenzar todos los días orando al Padre Celestial para que le dé lo que va a enriquecer su vida. En consecuencia, el agradecimiento por la bendición es la primera declaración que se debe confesar ante el Creador cuando el creyente se pone en posición de adoración. Sin la bendición, sin su palabra, no está la presencia de Dios. Y la gloria. Tras la bendición, se debe reconocer la gloria de Dios en la adoración, que se manifiesta exteriormente en un ser creado que tiene la presencia de Dios en su corazón y lo glorifica delante de los demás, dando testimonio con su vida, pues para este fin fueron creados todos los espíritus. Juan, capítulo 17, versículo 4.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Estas son las palabras que declaró el Señor Jesús cuando estaba llegando al final de la obra que le había encomendado su Padre. Él dijo: yo te he glorificado en la tierra, lo que significa la manifestación visible de la bendición, y cada creyente debería tener la capacidad de hablar y confirmar que está glorificando a Dios con su vida, con la misma seguridad que lo hacía el Señor Jesús. Si no es así, significa que está siendo usado por Satanás. La gloria es cuando el Padre Celestial le da una palabra al espíritu del ser creado, y éste logra que se cumpla el proceso interno hasta que lo manifiesta exteriormente. Es decir, que se vea reflejado el Padre Celestial en sus palabras y acciones. Jesús glorificó a su Padre completamente en todo, porque a través de la meditación constante en la Escritura y en las palabras que Él le daba, llenó su corazón con su presencia, y eso le permitió lograr que su alma se volviera idónea con su espíritu. El alma toma la información guardada en el corazón para manifestarla después en el exterior a través de la manera de hablar o de la expresión corporal. Cuando un creyente perfecciona ese proceso interno, se le reconoce como un ser íntegro y genuino que glorifica al Padre Celestial en la tierra. La gloria se alcanza cuando los espíritus llegan a ese nivel de comunión con el Padre Celestial, que se cumple el propósito por el que el Señor creó el universo, entonces puede disfrutar de su creación a través de sus espíritus creados. En consecuencia, el creyente, después de adorarlo por obtener la gracia de su bendición, también lo tiene que adorar por haberle permitido experimentar su gloria. Y la sabiduría. También lo adoraban por la sabiduría, que es la capacidad que otorga el Espíritu Santo para usar la palabra de forma correcta en el momento adecuado. Salmos capítulo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, porque quien sabe que Él es real y que es el creador de todo lo existente, debe ser sabio y entender que debe respetarlo por lo que significa su presencia en el universo. No se trata de tenerle temor por miedo a ser castigado y vivir aterrorizado, ya que Dios ha demostrado ser muy bueno y misericordioso, sino de temer a desobedecerlo o desagradarlo por no tener un comportamiento o una relación correcta con Él. Se trata de tener un temor reverente, de respeto por su autoridad y dominio absolutos. Entonces, ¿cómo debe manifestar ese temor el creyente? Debe practicar sus mandamientos, obedecer su palabra y poner en ejecución su voluntad, que es la sabiduría. Es decir, debe buscar permanentemente la manera de satisfacer sus propósitos divinos. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En consecuencia, Santiago insta a sus hermanos a que le pidan a Dios sabiduría, principalmente en los momentos de pruebas y aflicciones, cuando el enemigo quiera sembrar dudas, confusión o temor, para que los creyentes se salgan de la voluntad de Dios o renuncien a esperar sus promesas. La petición de sabiduría debe ser constante en el Hijo de Dios. Pedirla es una señal de fe, una demostración de que cree en sus promesas, pero de que necesita saber cómo proceder hasta su cumplimiento. El Señor se la dará abundantemente y sin reproches, es decir, su corazón se alegrará cuando se le pida sabiduría, porque es una importante manifestación de respeto y cuidado por lo que Él ha encomendado, así como un reconocimiento de su grandeza. El Padre Celestial siempre tiene algo nuevo o diferente con lo que sorprender a sus hijos para que puedan prevalecer sobre el enemigo. Pedirle sabiduría es reconocer que el Señor conoce el futuro y sabe cómo se va a movilizar el enemigo. Siempre tiene una estrategia preparada para evitar que sus hijos caigan en sus engaños y mentiras.
Por ese motivo, es sumamente importante reconocer su sabiduría en la adoración, porque es el pilar de la victoria de todo hijo de Dios. Y la acción de gracias. Después, unánimes, continúan en la adoración, exaltando la acción de gracias, algo que los ángeles fieles y los hijos verdaderos saben que agrada al Creador, porque tienen un conocimiento más elevado de sus propósitos divinos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En consecuencia, la acción de gracias demuestra el nivel espiritual del creyente. El que conoce que el verbo de vida es bueno y que en ningún caso puede proceder con maldad, sabe que dar gracias es algo que debe hacer incluso en los peores momentos de tribulación, porque todo lo que le sucede a un hijo de Dios está permitido por el Padre Celestial para su crecimiento y para que vaya adquiriendo cada vez más su personalidad. Los creyentes identifican fácilmente la bendición de Dios en las cosas buenas que le suceden, pero pocos pueden ver también la bendición en las situaciones conflictivas. En consecuencia, muchos enlentecen o detienen su proceso de evolución, ya que cada vez que pasan por una situación dolorosa, claman al Señor para que los libere. Mateo, capítulo 19, versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. En ese tipo de casos se cumple esta palabra. No se refiere a que uno se esté perdiendo, sino a que la dedicación a Dios marca la diferencia espiritual, y para eso no hay orden de llegada, sino una disposición del corazón para conocer y servir a Dios y manifestar una mayor presencia de su personalidad. La acción de gracias refleja el conocimiento que el creyente tiene del primer mandamiento. Todo se moviliza en torno a Dios, ya que es el único creador. Por tanto, acepta con agrado cualquier situación que le toque vivir con tal de que el Padre Celestial logre su propósito divino en la tierra y pueda alcanzar más almas con el Evangelio eterno. Cuanta más presencia tiene un hijo de Dios de la personalidad del Padre Celestial, mayor es su espectro de luz para iluminar a otros que están en tinieblas. Pocos entienden que se logra crecer más rápido y obtener el corazón de Dios superando aflicciones que recibiendo alegrías. Es la superación de obstáculos por causa de la palabra la que le permite al creyente demostrar a Dios cuánto lo ama y cuánto conoce de su reino. Por eso sufre, soporta y resiste por hacer su voluntad. Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor Jesús tenía muy claro el propósito de su Padre. Por eso les confesaba a sus discípulos que le era necesario sufrir mucho por culpa de los falsos religiosos, hasta el punto de que iba a tener que padecer la muerte en una cruz, algo sumamente humillante y doloroso. Obrar con esa convicción y esa paz en un momento tan crítico que le iba a causar tanto sufrimiento es la mejor manera de agradecer a Dios el privilegio de haber sido escogido para llevar a cabo una misión tan significativa para la salvación de las almas. Era una verdadera bendición que le estaba brindando su Padre. En consecuencia, cuando Pedro intentó desviarlo de su propósito, queriendo evitarle el sufrimiento, Jesús identificó enseguida que Satanás se había interpuesto en su camino, porque quería arrebatarle la bendición y destruir la obra divina. Y ahí estaba una gran multitud que nadie podía contar,
formada por personas asesinadas por causa de la gran tribulación, y todos los ángeles que siempre agradecieron a Dios y no cayeron en las maquinaciones de Lucifer. Todos ellos estaban postrados con los rostros en tierra, adorando y dando una vez más gracias por todo lo que les había permitido experimentar y por haber logrado estar delante del trono.